¿Qué tal, mis amigos y mis amigas? Bienvenidos y bienvenidas sean todos y todas a un nuevo programa, una nueva edición, un nuevo capítulo entre la sonrisa de la Mona Lisa. Pues bien, hoy voy a hablarles de lo que no te dicen sobre los mormones, sobre nosotros. ¿Ok? Y este programa, esta edición está dedicado a eso, a lo que no te dicen sobre nosotros, a lo que no les conviene a ellos contar sobre nosotros. Y pues, como debe haber una oposición en todas las cosas, pues vamos a hacerle una especie de contrapeso, poniendo las cosas como se han escrito, se han narrado, se han contado, y no versiones de interpretaciones o conclusiones o interpretaciones fuera de contexto. ¿Ok? Muy bien. Como usted ve aquí en la portada de, de esta primera diapositiva, aquí vemos gente que se dedica a querer desprestigiarnos, a querer capitalizarnos en función de que no somos cristianos, alejados de todo lo opuesto a lo que ellos dicen que no somos. Bien, esta edición es para hablarles de, de las cosas que ellos no hablan de nosotros, que no te dicen sobre lo, ¿verdad? Muy bien, vamos a empezar en esta introducción. Am, ok, muy bien. En primer lugar, lo que no dicen que nosotros, los cristianos, hemos sido perseguidos. Y no ahora, no desde el punto de vista, desde la restauración de la iglesia o de lo que nos hemos convertido y de lo que vamos a seguir convirtiéndonos en los años por venir hasta que el gran Jehová diga que la obra está concluida. Es, pues también lo han hecho desde la época del Salvador, desde el momento en que Salvador puso los pies aquí en este mundo, ¿verdad? Su ministerio ha sido perseguido, su misión ha sido cuestionada, no solamente por hombres de poder, sino por religiones, por grupos religiosos. En la época de Salvador, habían tres grandes grupos religiosos, que eran los escribas, los saduceos y los eh, fariseos, seduceos y escribas. Pues bien, hemos sido perseguidos antes y después de la vida de Salvador. Como ustedes bien saben, después que el Salvador ascendió al cielo y les dejó el compromiso a los 12 apóstoles, bueno, 11, porque no estaba Judas, ¿verdad? A los 11 apóstoles ir, salir y predicar el Evangelio. Pues bien, todos, excepto Juan el Amado, que fue exiliado a la isla de Patmos, donde escribió el libro de Revelaciones, o mejor conocido como Apocalipsis. Pues bien, todos murieron drásticamente en circunstancias lamentables que ningún cristiano desea llegar a morir por la causa de Cristo, pero lo que nos ha enseñado la historia es que los hombres escogidos para tales propósitos deben tal vez sellar su testimonio con dar sus propias vidas. Pues bien, eh, un dato curioso acá es que Pablo, ¿verdad? El apóstol Pablo murió boca abajo, porque él consideraba que no era digno de morir como el Salvador. Como sabemos, la iglesia fue interpretada a través de las escrituras, ya no había revelaciones, ¿ok? Supongamos que la iglesia es, al morir los apóstoles, ya no había revelaciones. Y al no haber revelaciones, no había
quien las recibiera. Y previo a ello, si uno de los pilares de la iglesia de Jesucristo era la autoridad, el sacerdocio, pero al morir, al ser asesinados los apóstoles, se acabó dicha autoridad, se acabaron las revelaciones y la iglesia solamente quedó con las escrituras dispersas, porque recuerden que Biblia significa sumatoria de libros sagrados. Pues bien, hubo el tiempo de la apostasía que habla el apóstol Pablo, ¿verdad? En segunda de Tesalonicenses, no recuerdo qué versículo, me corrigen si hay acá que conozca la escritura, sé que está allí, o sé que está en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Donde se habla de que todas las cosas se van a retener hasta el día de la restauración de todas las cosas. Aquí nace, aquí entra la historia del profeta José Smith y todo lo que le vino, por un lado, a consecuencia para bien, y todo lo que le vino a él, a su familia, a la iglesia como tal, a los miembros inclusive, por seguir esa restauración de todas las cosas. Pues bien, como ustedes saben, hemos sido perseguidos desde la época de Jesucristo, los cristianos. Cuando viene la visión del profeta José Smith, que ya lo he explicado en otros videos que acá pueden buscar, aquí voy a dejar el enlace, ¿verdad? Hemos sido perseguidos desde Killam, Ohio. La iglesia estaba difuminada en pequeños grupos, como ven en el mapa, en la parte superior de Palmira, en Pensilvania, en Nueva York, ¿verdad? Y la iglesia estaba dispersa en esos lugares, ¿ok? En Sharon, Vermont, ¿verdad? Y de ahí en la iglesia se concentró, se movilizaron hasta Kirtland, donde ahí se edificó un templo que no hace mucho la iglesia lo recuperó, porque pertenecía a lo que queda de la iglesia que Emma fundó, una vez que asesinaron al profeta José Smith y su hermano. Pues bien, la iglesia se congrega en Idaho, en Kirtland, Ohio. ¿Verdad? Allí, ¿verdad? Ocurrieron algunas cuestiones, ¿verdad? Que acá podemos leer. Una de las cosas que empezó la iglesia a ser perseguida era por su posición en cuanto a no apoyar la esclavitud. Recuerdan que la esclavitud es parte de esa historia que todavía hay secuelas hoy en día, a pesar de todos los avances que ha habido desde que Abraham Lincoln les diera a ellos la libertad, pero al igual que como ocurrió en el caso de Venezuela, con Simón Bolívar, se les da la libertad a los negros, a los africanos, descendientes de, por supuesto, de la madre tierra de África, pero no se le dio condiciones, no se le dio libertad. ¿Qué significa esto? Significa que cuando a ellos se les declararon libres, no se les dieron condiciones como tierras para empezar de cero, para poder ser sus propios amos, pero no, esa cantidad enorme de mano de obra que para ese entonces dejó de ser esclavizada, pasó a ser mano de obra eh, esclavizada, pero mal remunerada. Y ahí donde se terminó una forma de esclavitud y se pasó a otra forma de esclavitud. Pero no quiero ahondar sobre esto. Les prometo que haré un programa en el futuro sobre el por qué falló la liberación en muchos países como Estados Unidos y Venezuela, es sencillamente declarar a los negros libres, pero no se les brindó consuelo. Pues bien, esto era una de las cosas por las cuales a los miembros se les empezó a perseguir, ¿ok? Por allá por 1830, ¿ok? Repito, ellos comenzaron a ser desplazados desde regiones como en Palmira, donde vivía el profesor José Mí, a lo que se conoce hoy como el estado de Killen, en Ohio. Perdón, a la ciudad de Killen, a la región de Killen, en el estado de Ohio. Pues bien, en el condado de Jackson, Missouri. De ahí también pasaron a formar parte de Independence,
en Missouri hasta que llegaron a Nauvoo, a Illinois. Y de allí hicieron el largo trayecto de Illinois a lo que se conoce hoy como el estado de Utah. Pues bien, la ciudad de Sion, como famosa, como sabemos en la Biblia, hay una historia de un pueblo llamado Sion y que todos ascendieron al cielo. Pues bien, también se les empezó a criticar por crear afinidad con los nativos americanos y afro descendientes, como les mencionaba al comienzo. Muy bien, la mayoría de los primeros miembros de la iglesia venían de la Nueva Inglaterra, es decir, de los que venían de allá, de Inglaterra. ¿Ok? Muy bien. Ellos, pues repito, se oponían a la esclavitud. Este acoso, ¿verdad? Se tornó violento a partir de 1831, ¿verdad? Hubo algunas cuestiones que están en la historia, como por ejemplo el almacén mormón en Independence, en Missouri, fue saqueado, la imprenta fue destruida, asentamientos mormones en las afueras de la ciudad fueron atacados y finalmente los mormones fueron expulsados del condado de Jackson. Los mormones buscaron refugio en los condados vecinos, especialmente el condado de Clay. Ya empezó a ver esa oposición que tenía la intención de mermar o de extinguir a los mormones en la conquista de lo que hoy se conoce como los Estados Unidos. No se habla de esto, tampoco se habla de que hemos sido perseguidos también de Ohio, de Killam, Ohio, a Missouri. La guerra mormona, por ejemplo, que fue el conflicto que se dio en 1938, el cual ocurrió entre los santos últimos días y su vecino de la región noreste del estado norteamericano de Missouri. También se denomina a este conflicto como Guerra Mormona de Missouri, para diferenciarlo de la Guerra Mormona de Utah, también conocida como Guerra de Utah, y la menos conocida Guerra Mormona de Illinois. No se habla de esto, no se comenta de eso. No nos hacen videos en pro de que se haga memoria histórica en relación de que nosotros hemos sido las víctimas en todo esta incomprensión e intolerancia religiosa. Pues bien, las fechas específicas de la guerra son desde el 6 de agosto de 1838, ¿verdad? También la batalla de la elección de Galantín, hasta el 1 de noviembre de 1848, cuando Joseph Smith se rindió en la ciudad de Far West. Durante el conflicto fueron asesinados 22 personas, 3 mormones y un no mormón en el río Crooked, y 18 mormones en Hounds Mill. Voy a hablar de esa masacre, de la masacre de Hounds Mill. Muy bien, hemos sido perseguidos también desde Illinois, ¿verdad? Muy bien. Missouri acusó a los mormones del conflicto y les forzó a vender sus tierras para pagar a la milicia estatal. Despojados de su propiedad, los mormones tuvieron unos meses para abandonar el estado. No se habla eso, sino se habla de que nuestros pioneros, donde iban, hacían prosperar esas regiones, crecían como la espuma. Recuerden que tengo un video que habla sobre una de las cosas que somos pro familia y nos gusta multiplicarnos y henchir la tierra, ¿ok? Porque ese mandamiento lo dio el Señor en Génesis. Entonces, eso empezó a generar mucho miedo, mucha intolerancia por el temor a que nuestra o la forma de vivir de los santos en los últimos días intentaran con todo lo que ellos consideraban como libertades. ¿Ok? Y también hice en ese video que hablé sobre lo que nos caracteriza, hablo de que nosotros no defendemos el libertinaje. ¿Ok? Nosotros defendemos la libertad en todas las cosas, la capacidad de decidir, y siempre le apostamos a decidir lo que es bueno de ellos, de buena reputación o de digno honor. Pues bien, la mayoría de los refugiados se movieron hacia el este, hacia Illinois, donde los residentes de la ciudad de Quincy les ayudaron. Finalmente, la mayor parte de los mormones
se agruparon y fundaron una nueva ciudad en Illinois a la que llamaron Nauvoo. Déjenme decirles que Nauvoo, a pesar de que significa la hermosa, en nombre hebreo, creo, si mal no recuerdo, lo interesante con esta ciudad es que empezó a convertirse como ocurrieron los asentamientos en Keeler, Ohio y en Missouri, ¿verdad? En Illinois también la prosperidad estaba siendo aún mayor que el resto del estado o que todas las regiones circunvecinas de lo que era para aquel entonces la conquista del Wild Wild West, del viejo salvaje oeste. Entonces, eh, aquí edificaron un templo. Ellos sabían que el templo iba a ser quemado, iba a ser, eh, eh, ¿cómo es la palabra? Iba a ser, no recuerdo el término, pero ellos sabían que tenían que irse. Aquí, en este momento, es cuando José Smith se entrega, ¿verdad? Y ocurre lo que ocurrió con él y su hermano en la cárcel de Liberty, que por cierto tiene un nombre contradictorio porque Liberty significa libertad. Pues bien, allí sabemos lo que ocurrió el 28 de junio de 1838, si la mente no me falla, cuando lo asesinaron a él y a su hermano, que por cierto nadie fue preso. Ni siquiera hubo resistencia en los cuatro eh, que estaban custodiando la cárcel. Nadie fue preso, nadie fue encarcelado, no hablan de eso. Los antimormones o los exmormones no hablan de la injusticia que se le hizo al profeta José Smith. Un hombre que su único pecado es haber dicho hasta el día de su muerte que había visto una visión de con Dios el Padre y Jesucristo su Hijo. Pues bien, los mormones fueron expulsados de Witts, dejando sus casas, sus propiedades, todo. Póngase en el lugar de los primeros santos de los últimos días y dígame cómo se sentiría usted al saber de que donde usted va lo persiguen por ser diferente, por ser cristiano, por comportarse de una manera distinta, por vivir de una manera dedicada a la producción, a la productividad, a la fe, a la adoración, al respeto y a la convivencia. Eso generó mucha envidia. Eso ocasionó mucho antimormonismo. ¿Ok? Y eso hay que explicarlo y entenderlo con estos conceptos. Pues bien, la batalla de Crooked River, otra de las masacres. Tenemos la orden de exterminio del gobernador de Missouri, de Lilburn Bob. Orden de exterminio, ojo, digamos, donde este gobernador en la que afirmó, cuando hizo el decreto, que los mormones deben ser tratados como enemigos. Imagínense, y estaban construyendo y conquistando el viejo oeste para que se llamaran luego los Estados Unidos de Norteamérica. Y deben ser exterminados o expulsados del Estado si es necesario para la paz pública. Esos fueron los argumentos legales para hacer el decreto. Ese decreto no fue, sino hace como unos años atrás, está reciente, no me acuerdo la fecha, pero no tiene muchos años. Que por cierto, el gobernador que abolió esta ley, ¿verdad? Este decreto es miembro de los Santos. Ellos se reunieron previo a esto y una de las cosas que dijeron es que ellos no querían que hubiera jueces mormones. Si dejaban que los mormones siguieran creciendo como las hormigas o reproduciéndose como conejos, ¿verdad? Por decirlo así metafóricamente hablando, al final iban a haber mormones en todos los estratos de la administración del poder político, del poder militar, del poder económico, del poder cultural, del poder social. Y es ahí el temor de ellos. He ahí su miedo. He ahí su justificación para crear ese sentimiento anti-morbón, ¿ok? Cuyo sentimiento ha perdurado y tiene que seguir perdurando. Ojo, te voy a hablar de eso ahorita. Entonces, este,
quiero hablarles ahora de la masacre del Molino de Jaun, ¿verdad? Quiero leer este párrafo que sintetiza. El 29 de octubre, esta gran banda de vigilantes de unos 250 hombres reunidos entró en el condado de Caldwell, construido a lo largo de Shoal Creek. El Molino de Hong era uno de los primeros asentamientos mormones en el condado de Caldwell y era una estación de paso en la ruta desde el este hacia Far West. Cuando los incursionistas misurianos alcanzaron el asentamiento en la tarde del 30 de octubre, unos 30 o 40 familias mormonas estaban viviendo o acampando allí. La multitud abrió fuego en un ataque sorpresa, lo que llevó a los mormones a huir en todas las direcciones. Cuando las mujeres y las niñas mormonas se dispersaron y se ocultaron en los bosques de los alrededores y en las casas cercanas, los hombres y niños mormones se reunieron para defender el asentamiento. Entraron en una herrería que tenían esperanza de usar como una fortificación defensiva improvisada. Por desgracia, la tienda tenía grandes agujeros entre los troncos por los cuales los misurianos dispararon. Y como un mormón dijo después, se convirtió más en una carnicería que en un refugio. La multitud no les dio cuartel. Después de que la mayoría de los defensores de la Herrera fueran asesinados o heridos de muerte, algunos de los misurianos entraron para acabar el trabajo, es decir, para rematarlos con tiro de gracias. Encontraron al niño de 10 años llamado Sardius Smith, escondido detrás de los fuelles. Williams Reynolds, del condado de Livingston, le disparó y le mató diciendo, escuchen, para que puedan entender la psicología, el pensamiento que lo llevaba, que llevaban o que tenían estos antimormones. Él dijo, las liendres se convierten en piojos y si hubiera vivido se habría convertido en mormón. Voy a decir tres cosas aquí y quiero mirar a la cámara. Una, los antimormones y los exmormones no hablan de esto, no hablan de esta masacre. Se han enfocado y se van a enfocar, por ejemplo, en la masacre de Mido, de la montaña de Mido. Ahí es esa la que ellos, con las cuales nos convierten en asesinos o convierten a los miembros de la iglesia de esa época en asesinos. Imagínense, segunda cosa que voy a decir, y imagínense estar siendo perseguidos de lugar en lugar, en donde lo que se consideraba como un derecho y una ley en tu poblar, conquistar la parte que tú querías de lo que hoy se conoce como Estados Unidos y empezar a vivir en paz y tranquilidad, porque una de las cosas que hizo que los que vinieran de Inglaterra para lo que hoy se conoce como Estados Unidos fue la intolerancia religiosa con estos movimientos de Martín Lutero, igual Calvino y John Tilner y todo este movimiento religioso. ¿Ok? Todo con la Inquisición, la Iglesia Católica, bueno, en fin, todo esto. Imagínense venirse de tan lejos, querer empezar de nuevo, vivir tus creencias y ser perseguidos por tus creencias. El derecho a defenderte, ¿dónde está? Los miembros han sido perseguidos desde, como he explicado, en los tres estados, recorriendo del este al oeste prácticamente de Estados Unidos, haciendo poblaciones en todos esos trayectos. Y a medida que iban adentrándose hasta lo que hoy se conoce como Utah, hasta allá ellos fueron perseguidos. Inclusive un dato curioso, ¿cómo se sentiría usted si usted llega a un territorio como Utah, donde nadie daba nada por ese terreno o por esa tierra porque era desolación y piedra?
De hecho, ahí está el Valle del Lago Salado, un valle que cuando se seca es pura sal. Nadie da. Hay un relato de un explorador famoso estadounidense de esa época que decía que por Utah ni siquiera daba un dólar. Imagínese usted venir dejando X cantidad de familiares, de hijos asesinados, hermanos, hermanas, y usted llegar hasta allá. Le estoy hablando de una forma gráfica, pictórica. Hágase la idea. Usted viene huyendo por sus creencias. Se vino de un continente a otro continente buscando paz, libertad, prosperidad y progreso y libertad religiosa. Usted viene y lo persiguen, lo persiguen, lo persiguen, los matan, los acribillan. De ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen, aquí para acá, de allá para acá. Donde van, le están diezmando a la familia, se la están asesinando, ¿verdad? Viene un gobernador y para rematar crea una orden de exterminio. Viene usted, sigue, 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 llega a por fin a un lugar donde se asume que nadie va a venir. Llega una caravana de personas que dentro de lo que hay registro histórico donde uno dijo, aquí traemos la pistola con la cual se le hizo a José Miro que se le hizo. ¿Ustedes creen que esas personas no entraron en miedo? Y ojo, no estoy excusando lo que ocurrió en Middle Mountain. No, 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 no. Estoy contextualizando. ¿Mm? ¿Por qué? Porque allí se le responsabiliza a un grupo de milicianos que tenían la misión y la tarea de defender lo que hoy se conoce como estado de Utah, Salt Lake City, de las turbas de los antimormones que seguían persiguiendo. Ahí ocurrió una situación en donde hubo, digamos, un enfrentamiento y donde se le acusa a algunos miembros de la iglesia milicianos de asesinar a algunas personas. ¿Ok? Hay una serie llamada, que la voy a mencionar ahorita, donde se narra de cómo fue según una de las versiones. Pero acá hay que entender el contexto. No hablan, no hacen serie de televisión, no hacen análisis, por ejemplo, de la masacre de Hound Mountain, que fue tan detestable como la de Middle Mountain. Eso no lo hablan, no lo expliquen así. Imagínense ustedes. Se hubiesen defendido, se hubiesen quedado de brazos cruzados y esperar a que también aquí, allá, aquí, como que dice, aquí, donde nadie da un centavo por esta región, también hasta aquí van a venir a perseguirnos, van a venir a exterminarnos. Ese es el contexto. Y la tercera cuestión que quiero explicar aquí es que los miembros de la iglesia, a pesar de toda la persecución, no dejaron de construir sus casas, no dejaron de prosperar, no dejaron de crecer, no dejaron de citar la iglesia, no dejaron de construir templo. Aunque el templo de Kirtland no lo destruyeron, el de Idaho, perdón, el de Ohio, pero el de Nauvoo, el de Illinois, ¿ok? De ahí se fueron a Utah. Pues bien, esta es la serie que les mencionaba, ah, ajá, American Premier, ¿verdad? Esta es la serie que habla sobre cómo caracterizaron al profeta Brigham Young, quien fue el que hizo el éxodo de Nabú a Utah porque habían asesinado al profeta José Miquel, se entregó allá a la cárcel de Liberty y en Far West. Pues bien, en American Premier Evil se narra eso. Aquí hay varias series de televisión que la intención no es narrar la verdad, no, es tergiversar una versión de lo que pudo haber ocurrido, particularmente en ese lugar, y otras series como Under Bad in Heaven, Hell of Will. En Hell of Will, bueno, ni siquiera les quiero decir, si en American Prime Evil convirtieron a Brigham Young en un diablito en Hell of Will, bueno, el diablo mismo. Y así es, hay toda esta. Hay Ricardo Arjona, aquí una foto de Ricardo Arjona, que él tiene una canción que dice, tomar café es pecado, dicen los mormones. Nos ha hecho más famosos.
Esta publicidad, hoy en día se ha demostrado que la mala publicidad también es buena publicidad. Y yo no me pongo ni a la mala ni a la buena. ¿Ok? Soy partidario de que estamos siendo perseguidos en la actualidad. Ya no nos persigue desde el punto de vista balístico, pero sí nos persiguen con dos cosas, con las historias inventadas y repetidas, descontextualizadas, ese es mi punto. Y en segundo lugar, nos persiguen desde el punto de vista de cosas que ya no hacemos, que tuvieron su momento histórico, como es en esta serie Big Love, ¿verdad? Sobre el matrimonio plural, o mejor conocido como la poligamia, ¿ok? Se nos sigue diciendo que no somos cristianos y todo eso. Pues, si ustedes no han visto las fachadas de la iglesia, será que han entrado por la parte de atrás. Así de simple. Todas nuestras edificaciones tienen el nombre hermoso, sagrado y santo de Jesucristo como la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. Entonces, necesitamos seguir siendo perseguidos. Yes, no, sí, no, pues elija. Yo voy a escuchar y a leer sus comentarios. Bueno, perdón, voy a escuchar sus comentarios ahí abajo. Comenten. ¿Necesitamos seguir siendo perseguidos? ¿Sí o no? ¿Debe seguir? Deben ser más diplomáticos, deben ser más condescendientes con nosotros, deben ser más displicentes con nosotros. No sé, elige usted, sí o no. Pero recuerden, y ahí viene un punto de doctrina. Algunos pueden llamar esto como fanatismo, este punto de doctrina, pero no lo es. No lo es. Oposición en todas las cosas. Debe haber una oposición en todas las cosas. En el libro de Mormón, para aquellos que han dicho que el libro de Mormón sin leerlo, yo lo he leído, ya voy por el número 18, por la número 18. Estoy leyendo el libro de Mormón por el número 18 veces. Lo he leído en inglés, en español, en papiamento. Lo estoy leyendo nuevamente en español y tengo la mente de leer en francés, en portugués. ¿Ok? Ya lo leí en papiamento y en inglés. Pues bien, en segunda de Nefi, ¿verdad? Capítulo 2 versículo 11 dice que tiene que haber una oposición en todas las cosas. Aquí le voy a leer tres citas de tres líderes, más la del profeta actual, uno de los mejores cardiólogos del mundo, ya no ve por su edad, tiene 100 años y tiene edad para más, que Dios lo bendiga. El presidente Russell M. Nelson, él dijo, los santos pueden ser felices en cualquier circunstancia. Podemos sentir gozo aun cuando tengamos un día malo, una semana mala o hasta un año malo. El gozo que sentimos tiene poco que ver con las circunstancias de nuestra vida y tiene mucho que ver con el enfoque de nuestra vida. ¿Ok? Nos podemos fortalecer al saber que todas las experiencias difíciles de esta vida son temporales. Incluso la noche más oscura se convierte en amanecer para los fieles. Y por último, él mismo dice, esta misma autoridad, ¿verdad? Dice, no podemos fortalecer al saber que nos podemos fortalecer, corrijo, perdón, nos podemos fortalecer al saber que todas las experiencias difíciles de esta vida son temporales. Incluso la noche más oscura se convierte en amanecer para todos los fieles. Ah, es la misma cita, disculpe, me confundí aquí a la hora de colocarlo. Todo tiene una razón de ser, así como un propósito aún mucho mayor. No lo olviden quienes son miembros, quienes han sido miembros, quienes ya no son miembros y quienes nos atacan como miembros de la Iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos. Pues bien, otro planteamiento, debemos ser perseguidos. Y no es una pregunta, es una afirmación. ¿Saben por qué? Hay una parábola que todo el mundo conoce, una lógica, a cuál árbol se le tira palo, se le tira piedra. ¿A cuál árbol se le tira piedra, se le tira palo? ¿Al que da fruto o al que no da fruto? Exacto, al que da fruto. Nosotros somos un árbol que hemos dado cientos de frutos.
en muchísimos aspectos, religiosos, teológicos, sociales, culturales, de principios, de valores, en todos, en todos. ¿Ok? Así dijo el Salvador en Mateo 7 17 al 20 con la metáfora. Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da fruto, que no da buen fruto, es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Y bingo, vaya usted a saber cuánto fruto hemos dado. Por cierto, alguien me preguntó que si nosotros leíamos las escrituras. Señores, nosotros, vaya que sí las leemos. Todas. Traigan lo bueno que saben para ver qué le podemos agregar. No quitar, no quitamos. Creemos en la Biblia, todo esté traducida correctamente. Pues bien, para ser perseguido es vital para así poder llegar hasta el final. Y el miembro que no entienda eso debe reflexionar, debe arrepentirse y debe de volver al momento en que tuvo su convicción, la respuesta a su oración de que esta es la iglesia de Jesucristo. ¿Ok? Entonces, en Mateo 5:44 el Señor dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Bingo. Entonces, qué bendición es que seamos perseguidos, que hemos sido perseguidos, fuimos perseguidos, estamos siendo perseguidos y debemos seguir siendo perseguidos de estas formas modernas y de las que pudieran producirse en el futuro. Y déjeme decirle que los principales enemigos de la iglesia no son los antimormones, son los exmormones. Y siento mucho pesar, mucha lástima por ellos. Así es simple. ¿Ok? Entonces, en Mateo 5:10, el Señor dice, Dios bendice a los que son perseguidos por hacer lo correcto, porque el reino del cielo les pertenece. ¿Ok? Entonces, eh, ah, ser perseguidos es un poderoso testimonio. Y el que no lo ve así, pues que empiece a ver. ¿Ok? Entonces, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Encuentra paz en Cristo. Ustedes han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen. Mateo 5 del 43 al 44. Y como dijo el apóstol Pablo a Timoteo, asimismo serán perseguidos todos los que quieran llevar una vida piadosa en Cristo. Vean, así que si usted no quiere ser perseguido, no tenga una vida piadosa en Cristo. ¿Qué significa una vida piadosa en Cristo? Significa defender las enseñanzas y ideología del Salvador Jesucristo, su pensamiento, su doctrina, su estilo de vida, sus códigos éticos, morales, religiosos y teológicos. Aférrese al ejemplo y al ejemplo y a la vida del Salvador. Recuerden que a él lo persiguieron. Él selló su testimonio, su ejemplo con su muerte, pero él resucitó de entre los muertos. Entonces, sin persecución no hay propósito. Damas, caballeros, hermanos y hermanas. En Juan 16:3 el Señor dijo, yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. Y como dijo como dijo El Salvador en Juan 18, del 33 al 37, mi reino no es de este mundo. Por lo tanto, gloríense, hermanos y hermanas, que el reino que estamos logrando, el reino que estamos conquistando, que estamos formando, que estamos haciendo, es el reino de Salvador y no será, y no es de este mundo.
Sé que Salvador vendrá como cuando vino a buscar a Sion, que se la llevó al cielo. En segunda de Nefi 11 dice, porque es necesario que haya una oposición en todas las cosas. Si no fuera así, escuchen bien, mi primogénito en el desierto no podría llevarse a cabo ni la justicia, ni la maldad, ni la santidad, ni la miseria, ni el bien, ni el mal. Entonces, yo agradezco a los que persiguen la iglesia porque son parte, vuelvo y repito, de algo aún mucho mayor. Por supuesto, son peones de Lucifer, aunque ustedes consideren esta frase trillada y fanática, pero no lo es. Los que han sido miembros de la iglesia ahora son ex mormones. Saben de lo que estoy hablando en relación a lo que se enseña del plan de salvación, del plan de exaltación. José Smith no era dueño de la iglesia, ni él fundó la iglesia. Él fue un instrumento en las manos del Señor para restaurarla. En la cabaña de Peter Whitmer, cuando se organizó la iglesia por allá en 1830, el 6 de abril, él dijo una visión profética. Dijo que la iglesia iba a cubrir su evangelio, el evangelio de Jesucristo iba a cubrir todos los continentes, hasta que haya abarcado cada país, cada continente, cada región, cada hogar, cada corazón, hasta que el Jehová diga, la obra está cumplida. Yo sé que sí, yo sé que conmigo o sin mí, la iglesia va a cumplir su misión, pero qué gozo vamos a tener si seguimos aquí, embarcados y enfocados en no hacerle caso a la persecución, más bien usarla como una fortaleza y perseverar. Recuerden, persiguieron al Salvador y no ganaron. Persiguieron a los apóstoles casi extinguiéndolos, pero no ganaron. La iglesia fue restaurada. Le han hecho la guerra en todos los frentes, pero no han ganado mm, ni una batalla. Y esta guerra contra las legiones de Lucifer, contra principados y potestades, y no lo vemos, pero como hizo Elías, ahí están en su visión. Déjeme decirles que más son los que están con nosotros que contra nosotros. Así que hagan bien su trabajo y por favor, hablen también de las cosas que nos caracterizan a nosotros como el que hemos sido perseguidos. Estamos siendo perseguidos. Siento lástima por usted y compasión. Sin duda. Chao, mis apreciados amigos y amigas. Gracias por quedarse hasta acá. Se les agradece mucho. Por favor, si le gustó este tema como los otros temas, ayúdenme a hacer más, motívenme, déjenme sus opiniones, háganme sugerencias de qué temas les quiere que le hable. Este, defendamos lo que es justo, defendamos lo que es de Salvador. Somos la sal y la luz de este mundo, por favor. Y gracias. Gracias por sus ejemplos y gracias por ser parte del plan de Dios, porque todos al final somos hijos de Dios. Se les quiere bien, se les quiere bastante, se les quiere bien.